Vamos a grabar y arrancamos. Buen día a los que se fueron sumando ahí. Bueno, comparto en pantalla para que nos orientemos más o menos dónde estamos y hacia dónde estaríamos yendo en estas siguientes clases, ¿no? Nosotros habíamos empezado la última clase, empezamos a ver derivabilidad. Si mal no recuerdo, fue esta la última clase que hicimos. Trabajamos con el incremento en X, el incremento en Y, movimos el punto, ¿sí? Nos dimos cuenta que la recta secante pasaba a ser recta tangente. Hicimos este cartelito, esta etiqueta, donde se veía el cociente de incrementos, ¿sí? No sé si van enganchando con esto. O sea, esto era delta y dividido delta x, ¿sí? Y después fuimos viendo que esto, a medida que yo acerco este punto al otro, en el límite, digamos, cuando delta x tiende a cero, o sea, cuando este se hace cero, el de abajo, el de arriba también se hace cero. ¿Por qué? Porque delta y delta x, los dos se vuelven un solo punto acá. Pero ese 0 sobre 0 no es otra cosa que un límite indeterminado. Nosotros vimos que esos límites 0 sobre 0 en la unidad anterior se pueden salvar esas indeterminaciones. Bueno, cuando salvo la indeterminación, ahí tengo la derivada. ¿Sí? ¿Qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Pues si yo este punto lo traigo hasta acá, esto se transforma, en vez de ser secante, así que pasa por dos puntos, se transforma en tangente. Bueno, todo eso lo hablamos la última clase, pero fue hace tanto tiempo que por ahí estamos medio olvidados. Después tenemos, después usamos el comando inspección de funciones, ¿se acuerdan? Para mover un poco la tangente, ir viendo qué pasa, qué signo tiene la tangente, qué pasa cuando la tangente vale cero, cuando la pendiente. ¿Mm? Todo eso lo analizamos en estas 4 funciones. Y hasta ahí llegamos. Hoy nos toca empezar con la función derivada. ¿Sí? Para eso vamos a usar ahora sí un comando que se llama derivada. O sea, yo le doy cualquier función, pongo la palabra derivada y la puedo derivar. ¿Y qué me devuelve? Me devuelve una nueva función, no un número, ¿eh? Me devuelve una función. Bueno, y lo vamos a hacer con esta función, ¿sí? Interpretación de la gráfica de la función derivada de la derivada de una función polinomial. Bueno, primero vamos a graficar esto, que es bastante simple, y vamos a graficar la derivada en el mismo eje. O sea, las dos cosas las vamos a graficar en simultáneo. ¿Bien? Y entonces vamos a analizar un poquito. ¿Qué sucede con el grado del polinomio que resulta al derivar la función? Bueno, veremos qué pasa si derivo una cuadrática, ¿qué obtengo? Si derivo una lineal, ¿qué obtengo? Si derivo una cúbica, ¿qué pasa con su derivada? ¿Bien? Y luego vamos a ver cuántos ceros tiene la función derivada. O sea, en cuántos puntos la función derivada se hace cero o corta el eje, al eje X, ¿no? Bueno, y vamos a tratar de establecer qué relación Profe, existe entre el... disculpe, Sí, sí, esos ceros serían las raíces, ¿no? las raíces de la función derivada. Muy bien. Bien. ¿Y qué relación existe entre los ceros de la derivada y la función? O sea, entre los ceros de la derivada y la función, no entre los ceros y los ceros, ¿cierto? O sea, entre los ceros de la derivada, ¿qué pasa en la función? O sea, ¿qué pasa cuando una derivada se anula? ¿Me dice algo de la función? ¿No me dice nada? Bien. Bueno, estamos en condición entonces de empezar a trabajar eso.
Vamos a activar ahí en GeoGebra. Vayan cargando ustedes la función. Prueben el comando derivada. Espéralo un ratito que arranque. Está con frío también el GeoGebra, profe. Sí, este está peor que yo, mi computador. Está costando arrancar. Bueno, ahí va. Bueno, vamos a cargar entonces la función. 1/3 x cuadrado más 3/5 de x, 3/5 x, y luego menos 10. La función que ya la conocemos bien, la cuadrática, la podemos ajustar un poquito. La idea es usar el comando derivada, donde dice función, ponemos, en vez de escribir toda la fórmula, ponemos f, obviamente, le damos enter, y ahí está la derivada. La derivada es una nueva función, ¿sí? Una nueva función, que me va dando las pendientes de todas las rectas tangentes. Si yo le voy poniendo valores a x, el resultado que yo obtenga va a ser una pendiente de una recta tangente, a la curva, en ese punto. Bueno, la idea es que ustedes puedan estudiar un poquito qué pasa acá. O sea, ¿qué pasa cuando la derivada que está en rojo corta el eje? O en las raíces, ¿no? Miran acá la raíz, no es -1, ¿no es cierto? Parece ser -0,9, en fin, se puede sacar cuál es la raíz. Saben que existe ese comando intersección, o si no, tenemos el comando que se llama raíces, justamente. Entonces, sacamos la raíz de este, y está efectivamente en -0,9. Bueno, ¿qué podemos decir en este gráfico? A ver, Profe, esa derivada que se graficó es la sí, primer derivada de la función. la primer derivada. Sí, porque fíjate que te dice f', ¿no es cierto? Si vos querés la segunda, igual esto lo vamos a hacer en clase siguiente, pero podés poner el orden de derivada que vos quieras. O sea, ponés derivada de f, 2, y te saca la segunda derivada. Y así sucesivamente. Por ahora estamos usando la primera nada más, que sería esta. Bien, entonces las consignas que decían, ¿qué sucede con el grado del polinomio? A ver, Baja un grado. claro, yo tengo una cuadrática, yo acá tengo una cuadrática, es mi función original. Y como este baja multiplicando y se le resta 1, ustedes saben que la derivada baja un grado. ¿eh? Siempre las polinómicas. Por eso elegí las polinómicas, porque son como las más simples de ver, digamos. Después, las otras derivadas ya tienen otras vueltitas, pero las polinómicas por ahí son más fáciles de ver qué va pasando con ellas, ¿no? Entonces, si derivo una cuadrática, obtengo una lineal. Es esta. Bien, ¿y qué pasa en este punto? En este cero o raíz. Tenemos un punto crítico en la función original. Bien, tenemos un punto crítico en la función original que tendré que evaluar qué es, porque puede ser un extremo o no.
¿sí? Entonces miro para acá, vengo hasta abajo, y por acá está pasando algo en la función, ¿no es cierto? En ese caso podríamos decir que es un mínimo. Claro, en ese caso, en esta raíz de la primer derivada, bajo hasta acá, y tengo un mínimo. De hecho, si yo quiero probarlo, hay un comando que se llama extremo. Se pongo extremo, señalo la función y efectivamente tenemos acá. Esto lo podríamos hacer, pónganse con una línea de puntos, marcar que efectivamente eh, ahí está, ¿ven? O sea, se ve perfectamente que donde da cero la derivada, tengo un mínimo. No siempre va a pasar así. Por eso, en cada caso se analiza. ¿Cómo podríamos justificar esto? Miren, a ver. Esto de ver las dos gráficas juntas por ahí, eh, lleva su tiempo entender. Fíjense, esta es la función derivada en rojo, ¿no es cierto? Bueno, cuando la función derivada es negativa, ¿qué me indica en la función original? Si es negativo, ¿qué me indicaba de la función original? ¿Que decrece? Que decrece. Entonces yo le puedo poner así, decrece. La original, ¿no es cierto? Luego viene y pasa por el cero, y después ¿qué signo tiene la función acá? Pasa por el cero y sigue para arriba. Positiva, Ahí es positiva, entonces, ¿qué me indica de la función original? que crece. Que crece. Y nosotros tenemos un criterio, el criterio de la primer derivada dice que si la primer derivada cambia de signo, o sea, pasa de ser negativa a positiva, entonces ahí tengo un extremo, ¿no es cierto? Si pasa de ser negativa a positiva, tengo un mínimo acá. En la función original siempre. O sea, a ver, yo podría borrar la función original. Y yo estoy seguro que mi función decrece hasta acá y que mi función crece acá. Mi función original, no esta, ¿eh? Entonces, ven cómo la derivada también, si yo miro solo la función derivada, ya tengo cierta información. Bueno, entonces uno podría decir, bueno, entonces siempre que se anule la derivada voy a tener extremo. Y eso no es tan así porque a veces una función se puede anular y rebotar. O sea, podría venir así, mi derivada podría venir así, tocar acá y subir. Y en ese caso mi primer derivada es siempre positiva. Por lo tanto, en este punto no voy a tener extremo. ¿Mm? Ya lo vamos a ver a eso. Pero la idea era justamente esto, es aportar algunos elementos más para que ustedes puedan entender después cuando lo hacen en la hoja, ¿no? Que van a hacer un montón de cálculos y uno a veces no entiende muy bien qué está haciendo. Bueno, acá tengo un mínimo entonces. Tengo un mínimo. Otro detalle, siempre una cuadrática siempre va a tener extremo, ¿no? Eso saben ustedes. Una cuadrática siempre tiene un vértice, o sea que siempre va a tener extremo, o mínimo o máximo. Y queda descartado la existencia de punto de inflexión en una cuadrática. Que sería el punto de inflexión, ya vamos a ver bien qué es, pero como ustedes en la práctica quizás ya llegaron ahí, ya podemos hablar al menos un poquito de eso. ¿Quedó este? No es tan complejo y nos ayuda a entender un poquito. Ahora vamos a ver qué pasa con una lineal. Profe, disculpe, Sí. ¿me recuerda cómo era que se hacía el análisis de la función con el GeoGebra para conseguir Ah, los extremos y eso? inspección de funciones, es decir, Ah, no, no es inspección de función. extremos. Para hallar los extremos, ¿cuál era el Bien, comando? acá te vas donde está Ahí punto, está. ahí tenés extremos y raíces. Los dos.
Pero está bien, quisiste acordar también, con inspección de funciones, obviamente, si uno inspecciona la función original, si uno juega un poco con el rango de valores, también te dice quién es el mínimo y el máximo. Pero bueno, acá no, me parece más fácil trabajar directamente con el comando extremo y ya está. Bueno, vamos a limpiar un poco y vamos a trabajar con la lineal. Tres x más 5. Muy bien. Vamos a hacer la derivada de f y obtenemos el número 3. O sea que la derivada es una función constante. Y igual a 3 o f' igual a 3. Bueno, nuevamente se dan cuenta qué pasó con el grado del polinomio. Bajo un grado. Bajó un grado. Este es grado 1 y este es grado 0. O sea, este es 3 por x a la 0. ¿Sí? No es que no está la x, sino que está la x con el 0 y por eso no se escribe. O me puedo imaginar que está el x con, ¿sí? Como para que cierre un poco más esto de bajar un grado. Bien. Fíjense que la derivada pasa acá por el punto 3. Bueno, la pregunta es, ¿en algún momento se anula la derivada? En este caso no, profe. No se anula nunca. O sea, si yo igualo a 0 la derivada, me va a quedar 3 igual a 0, que es un absurdo. O sea, 3 igual a 0 nunca es verdad. ¿Y qué consecuencia tiene el hecho de que nunca valga 0 la derivada? Que no hay punto crítico, o sea que no, en este caso no tenemos extremos. Muy bien, no hay punto crítico, no hay extremos. Y en este caso, bueno, la función, su recta tangente siempre vale 3. O sea, la pendiente de la recta tangente a esta curva es ella misma. O sea, la tangente a esta curva es ella misma. Si yo quiero graficar la tangente, tendré que graficarla encima. Y fíjense cómo coinciden las pendientes, ¿no? O sea, este que me da la pendiente de la recta tangente me da siempre 3. Profe, Bueno, sí, cuando dice si se anula, se refiere a cuando se iguala a cero la primera derivada para saber si hay extremos. sí, exactamente. Ah, bien. En este caso la respuesta es no. Muy bien. Bueno, veamos qué más tenemos. Ahora una cúbica, un quinto x cubo menos 3x. Bien, un quinto x cubo menos 3. Les dejo un ratito para que hagan ahí la derivada primera.
Bien, ¿qué podemos notar en esta? Nuevamente se cumple lo del grado, que el grado es 1 menos. Bien, ¿y qué más podemos decir? ¿Se anula en algún momento la derivada primera? 2 veces sería en este caso. Claro, al ser una cuadrática, puede llegar a tener 2 raíces como máximo, ¿no? Una cuadrática puede llegar a tener 2 raíces como máximo. Por lo tanto, en la función original podrían haber 2 extremos, ¿sí? A ver, si yo borro este para no confundirme, ¿no? Yo arranco con la derivada. Una cuadrática ustedes conocen que tiene 2 puntos de corte, entonces, como máximo. Puede no tener ninguno o puede tener uno solo. Ponemos raíces y ahí saltan las 2 raíces. Esto, cuando uno viene haciendo los ejercicios en la carpeta, uno deriva primero y después igual a 0, ¿no? Este sería el orden con el que uno trabaja. Y de acá despeja los valores de x. Y de ahí obtiene los posibles puntos críticos. ¿Sí o no? x1 y x2 son puntos críticos. Si no llegaron a esto, igual más o menos el esquema es así. Uno tiene la función original, que les damos nosotros, uno deriva, igual a 0, y de ahí salen los puntos críticos, que son los posibles extremos. Todavía no podemos decir que sean extremos. Bueno, y después, gracias al criterio de la primera derivada o de la segunda derivada, uno va diciendo si es mínimo o máximo. Pero nosotros acá en GeoGebra tenemos un montón de ventajas sobre el trabajo en la hoja, ¿no? Pero estamos haciendo como lo inverso para que ustedes puedan también después entender. Bien, entonces, se anula acá y acá la primer derivada, ¿sí? Se anula acá y acá. ¿Y en la gráfica original qué pasa en esos puntos? ¿Hay extremo o no? Sí, Podemos decir profe, que esos son sí, los extremos. son extremos Claro, relativos en este caso. viene acá, extremo relativo, viene acá, extremo relativo. ¿A qué se debe eso que haya extremo? ¿Qué pasó con la derivada? ¿Rebotó en el 0 o pasó o cambió de signo? Borro esto otra vez. A ver. ¿Qué pasó con la derivada acá? ¿Rebotó o cambió de signo? Claro, ahí en el punto A podemos decir que eh, la, la función original, Sí, eh, bueno, vamos al signo de la derivada, sería ese de sí, análisis que habíamos hecho. O sea, es positivo, negativo. ahí está. Acá es positivo el signo. Por lo tanto, la función original crece. Es difícil imaginarlo porque acá ustedes me dirán, no, pero esto no crece, profe. Sí, pero yo estoy hablando de la función original. Y de golpe viene, pasa por el 0 y cambia su signo. Y acá, negativo, decrece, ¿no es cierto? Y yo sé que si una función pasa de crecer a decrecer, o sea, si aumenta y después disminuye, ¿qué tendríamos en este punto? El máximo. Un máximo. Ahora, nosotros ya vimos la función, ¿no? Pero yo voy a saber solo que hay un máximo. Después voy a necesitar saber dónde está. Y ahora miren, de este lado, ¿no? El signo de la derivada es negativo, por lo tanto, yo sé que mi función disminuye. Y luego, en vez de rebotar, pasa por un punto que es la raíz y cambia de signo. Por lo tanto, pasa a ser creciente. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Si una función decrece y después crece, tenemos un mínimo. El otro, un mínimo en ese caso. Esto que estoy haciendo yo de manera gráfica se llama criterio de la primer derivada. Obviamente uno en la carpeta lo hace de otra manera. Lo hace todo numéricamente, ¿no? Porque no tiene esto. ¿Sí? Pero bueno, siempre es interesante verlo desde
desde todas las ópticas que se puedan para entender mejor. Bueno, entonces tenemos, efectivamente, la función cúbica, esta, tiene un máximo relativo, como bien dijo el compañero, porque no es el máximo de todas las funciones, es un máximo local nomás. Acá en esta zona es máximo. Y un mínimo relativo, que no es el mínimo de toda la función, no es el valor más chico que puede tomar la función, pero sí es un mínimo en toda esta región. Bien. Bueno, no hay mucho más que decir de esta parte. Lo que es interesante es poder empezar a pensar un poco, anticipar qué puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, después si nos toca en las clases prácticas, una cúbica, la cúbica tiene siempre un comportamiento parecido, tiene tanta variación. ¿Sí? Estas son las funciones cúbicas, por lo general por ahí en los parciales también aparecen mucho estas funciones cúbicas, son bastante fáciles de analizar, pero no tan fáciles como la cuadrática. Profe, Entonces, sí, no, le quería consultar. Por ahí, no sé si tiene o si ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Hay alguna función cúbica que no presente ese máximo y ese mínimo relativo? claro, está muy buena tu pregunta, está muy buena. No me acuerdo si acá puse alguna de esas. No, vamos a mostrar una, a ver. Si está esto, les muestro una distinta, a ver. Vamos a hacer, la más simple que se me ocurre ahora es la función x al cubo, así como está, ¿no? La original. Bueno, si ustedes ven esta función x al cubo, o todas las que sean 5x al cubo, sumado con algo, por ejemplo, podría ser 3x al cubo menos 4 también, siempre y cuando no tenga término cuadrático, ni el término lineal, ninguno de esos dos. Miren qué pasa acá, a ver. Yo tengo una función cúbica. ¿Tiene máximo o mínimo? Es como que no sabemos, pero podríamos analizar por la derivada, ¿no? Claro, pero en realidad si uno mira así podría decir que no tiene ni máximo ni mínimo, ¿no? O sea, se va hasta el infinito, y acá no tiene extremo. Porque este no es ni máximo ni mínimo. O sea, si lo miro por acá es un máximo, pero si lo miro por este lado es un mínimo. Entonces, ¿con cuál me quedo, no es cierto? Y en matemática no se presta para ese tipo de ambigüedad, entonces dice, no, ahí no tenés ni máximo ni mínimo. No podés Ahí por se un lado llama ser punto de máximo. inflexión. ¿Eh? Ese se llama punto de inflexión, muy bien. Ese se llama punto de inflexión. Entonces, esto voy a borrar porque es el ejercicio anterior. Vamos a derivar h. A ver qué pasa con la derivada. Derivada de la función h. Es esa. Yo les había dicho que una cuadrática, o sea, cuando derivo una cúbica, obtengo una cuadrática. Pero las cuadráticas pueden tener dos raíces, pueden tener una sola raíz, o pueden no tener ninguna raíz. Y en base a eso nos aparecen tres casos también de cúbicas distintas. Como bien no, Adrián preguntó porque él, o sea, el caso anterior era la forma de la cúbica que tenía dos extremos, un máximo y un mínimo. Casi siempre va a ser así. Pero después tenemos estos casos especiales que, fíjense que, ¿cuántas raíces tiene esta parábola? Tiene una sola. Acá. Pero ¿qué pasa con el signo? ¿Cambia de signo la derivada o rebota? Es como que todo el tiempo es positiva. Muy bien. Todo el tiempo es positiva, por lo tanto, todo el tiempo esta función crece. Eso pasa siempre y cuando la derivada rebote en la raíz. ¿Eh? Rebota en la raíz.
Bueno, después sería interesante buscar, a ver, un caso de una derivada que no se anule directamente. Se me está ocurriendo un buen ejercicio para hacer. Porque yo me podría fabricar una parábola que no corte, ¿sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Y podemos tomar un 9x cuadrado más 5, vamos a suponer. A ver, 9x cuadrado más 5. Ese no corta. Muy bien. Directamente ese no tiene raíz. No tiene raíz directamente. ¿Y eso qué implicará? Porque acá esta raíz me está indicando algo acá, ¿no? O sea, me está diciendo, ojo, que acá puede haber algo. Pero esta también es lo mismo, ¿sí? Esta también, si bien no se anula, la cúbica probablemente tenga un punto así, este puntito raro que se llama punto de inflexión. Bueno, después más adelante vamos a ver que hay una función de que si yo conozco la derivada puedo obtener la función original, ¿no es cierto? Como todo en matemática, cada operación tiene su operación inversa. Bueno, resulta que los que inventaron esto se dieron cuenta que la derivada también tenía una operación inversa, que bueno, después le ponemos nombre integral, pero eso ya es casi cerrando la última unidad. ¿Sí? Profe, le pregunto, Sí, o sea, desde ya que ahí no es muy difícil de identificar cuál sería la función original, porque sí, si en mi derivada tengo el más 5 es porque anteriormente estaba como más 5x, ¿no? muy bien. Sería más 5x. Eso que vos hiciste se llama integral, por ejemplo. Así intuitivamente, o si ya lo viste alguna vez, hiciste una integral ahí. Al 5 lo transformaste en 5x, o sea, hiciste la operación inversa. Muy bien. Claro, ahí dijo, como bajamos un grado, en este caso estamos subiendo un grado para... Subimos un grado. Sí, 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 sí. Y bueno, y el otro sería, eh, uno podría hacer 9, subirle un grado a este, o sea, de x cuadrado pasar aquí al cubo, y acá, como este va a bajar después, va a bajar, cuando yo haga la derivada, va a bajar acá, para cancelarlo lo tengo que poner acá atrás, acá abajo. Claro, en ese es más fácil porque acá lo tenemos ya que era 3x al cubo ese término. Claro, 3x al cubo. Sí. Bueno, pero como que me estoy yendo mucho, pero uno ya puede empezar a pensar a partir de esto, después lo que vendrá un poquito más adelante. Pero bueno, quedó claro entonces que no siempre las cúbicas tienen extremos. O sea, como que tenemos estas dos opciones para las cúbicas. Las cúbicas pueden ser así, esa es una opción, máximo, mínimo. La otra opción es mínimo, máximo, así, mínimo, máximo. Y la otra opción es ninguna de las dos esas, sino punto de inflexión. Esto obviamente puede venir así, puede estar desplazado hacia arriba, hacia abajo, esto también puede estar desplazado hacia arriba, hacia abajo. Esto puede ser como más ancho o más finito. Pero bueno, estos son los esquemas de las cúbicas. Así como las cuadráticas, nosotros las aprendimos bien y sabemos que o son así, una de dos. Bueno, las cúbicas son así. Y con esta base uno también le ayuda después cuando tiene que graficar, uno sabe más o menos por dónde tiene que andar la cosa. Hasta con una tablita de valores, uno conociendo esto puede graficar bastante bien la función. Con una buena tabla, varios valores. Bueno, ¿qué más tenemos? Una función cuarta. A ver qué pasa con una función de grado 4. La función de grado 4 se parece muchísimo a una cuadrática, pero acá como que hace esto. Es como que acá cambia muy lento, pero después cambia muy rápido. Al menos más rápido que la cuadrática.
sea, si uno pone una cuadrática acá, ¿ven? La cuadrática acá cambia más rápido. Cambia más rápido. Pero después no se acelera tan rápido como la naranja, que sería la cuarta, la función cuarta. Bueno, ¿qué les parece esta función? A ver. Si yo derivo esta función, ¿qué va a pasar? Derivada, ¿no? Derivada de esto. ¿Qué va a pasar? Bajo un grado, la función polinómica baja un grado. ¿Y qué podemos decir de esta función? ¿Qué pasa donde se anula? Bien. En cero sería donde hay un punto crítico, ¿no? En cero hay punto crítico, muy bien. En cero, o sea, la derivada se anula en cero. De hecho, si yo igualo esto a cero, en la carpeta, digamos, y quiero despejar, este 4 pasa dividiendo, y la raíz cúbica de 0 da 0. Y 3 veces. O sea, este tiene 3 raíces repetidas. 3 veces 0. Bueno, ¿qué pasa? ¿Rebota o cambia de signo la derivada? Si miramos acá. La derivada que está en gris o azul, no sé qué. ¿Rebota o cambia de signo? Cambia de signo en ese caso. Cambia de signo. De menos pasa a más. O sea que pasa de ser decreciente, la función original, no esta, pasa a ser creciente. Y si una función disminuye y después aumenta, entre medio tiene que haber sí o sí un extremo, ¿no? ¿Qué tipo de extremo en este caso? Mínimo absoluto. Claro, viene decreciendo, después empieza a crecer. Entonces acá tengo un mínimo. En algunos parciales del año pasado y de años anteriores, por ejemplo, una variante de ejercicio para la carpeta, digamos, le estoy hablando del práctico, le decía, la función tiene punto crítico en tal. La derivada primera tiene signo tal en tal intervalo y después se vuelve negativa en tal intervalo. O sea, con toda esa información ustedes tenían que reconstruir una gráfica. Bueno, tiene mucho que ver con esto. O sea, más allá del cálculo que uno hace, tiene que entender un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si no hago muchas cuentas y después, si alguna me sale mal, como que pierdo todo el Profe, hilo. Sí, ¿cuál es la diferencia de este caso con el caso que vimos antes, con x al cubo? ¿No bien. sería lo mismo? La diferencia es que acá tenés a la cuarta, ¿no es cierto? Esta es una función de grado 4. Al derivarla te da una función cúbica. Pero, ojo, en la otra empezamos con una cúbica, la original, y después bajamos a una cuadrática. Esa es la diferencia esencial, digamos. O sea, esta es la derivada ahora. Y en el ejercicio anterior, esta era la función original. ¿Sí? Sí. Una cosa es que sea la derivada, y otra cosa es que esta sea la función original. Por eso, si yo borro esto, mira, ahí, yo estoy analizando esta función en realidad. ¿Y cómo lo hago? Usando su derivada. En el ejercicio anterior, la función que yo estaba analizando era una de grado 3. Esta era la función. Y al derivarla yo obtuve una cuadrática. ¿Eh? Esa es la diferencia. Bueno, y la última es una constante. La constante menos 4. Podemos poner i igual a menos 4, porque si ponemos menos 4 solo, no me lo va a trabajar. O f de x igual a 4, para que me lo tome como función.
Sí, lo tomó como función igual. Bueno, ¿qué pasa si quiero derivar una constante? Eso ya han visto en la práctica, ¿no? ¿Qué pasa cuando derivo una constante? Da cero. Da cero. La derivada de la función f da cero. Y miren cómo apareció una recta paralela coincidente con el eje de las x. Porque esto es igual a cero. Este ya era de grado 0, y si le bajo un grado, directamente se transforma en 0, ¿no? Ahí es como que la primera derivada nos está diciendo que hay punto crítico en todos los puntos, más o menos, ¿no? Claro, se podría interpretar así. Sí, da siempre 0, o sea que todo el dominio sería punto crítico. En todo el dominio la tangente vale 0, la pendiente de la recta tangente vale 0. En todo el dominio se puede decir que, o sea, en realidad no tiene mucho sentido hablar de mínimo acá, pero bueno, este sería como, porque no puedo decir que sea mínimo máximo, porque no Claro, tengo referencia. claro, pero en relación a la derivada al ser igual a cero, como ¿Sí? los análisis que estamos tomando de que si no da cero la derivada, en ese lugar hay punto crítico, entonces acá es como que tenemos punto crítico por todos lados. Todos, claro, todos serían puntos críticos, pero no tiene mucho sentido analizarlo porque, ya les digo, no voy a poder definir si es mínimo o máximo. No puedo decir eso. ¿Sí? Estos son como esos casos particulares que, bueno, eh, acá lo que podemos decir es simplemente que cuando derivo una constante me da 0. Y no hay nada raro porque eso ya lo sabemos, digamos, de esta función. Bueno, con eso hicimos un pequeño recorrido. Después es interesante igual probar otras funciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con una quinta? A ver, x a la quinta más x al cubo más x. Siempre está bueno, ya que uno tiene esta herramienta, probar. Fíjense, si pongo todo potencias impares, algunas curiosidades. Miren, potencia impar, potencia impar, potencia impar. Bien, ¿tiene extremo o no? Son todo potencia impares. Viendo la gráfica parecería que no. Parece que no. Se parece mucho a una cúbica, ¿o no? Sí, ¿Qué tiene? En vez de tener extremo, ¿qué tiene? Este punto raro que se llama punto de inflexión. Ya vamos a llegar a eso, igual no se preocupe. Bueno, ese sería un caso. Ahora, uno diría, bueno, pusimos todo potencia impares, pongamos potencia, agreguémosle una potencia par. A ver qué pasa. Bueno, y ven que la cosa ya cambia. Cuando tiene potencia par, ya empieza a tener estos rebotes. ¿Sí? La derivada primera empieza a cambiar de signo. En este caso no. La derivada primera, la derivada primera de esta función va a rebotar. ¿Sí? Porque ustedes saben que las funciones de grado par rebotan en las raíces, ¿no es cierto? Si están puras, o sea, si no tienen otro término, si es solo potencia par, rebota. Si cambia, si hay una potencia lineal, digamos, ahí ya pasa para, cambia de signo. Entonces, por ejemplo, a ver, les muestro. La derivada de esta función, la función g, ni siquiera toca. ¿Ven? O sea que ya me descarta la posibilidad porque la derivada primera nunca se anula. Entonces ya he descartado la posibilidad de que haya extremo. Ahora veamos el otro caso. Una función quinta que combina con potencias cuadradas y cuartas. Ahí sí rebota.
Entonces vamos a poner derivada de la función h. Y miren acá. Viene, corta el eje, viene, cambia de signo, la derivada cambia de signo, corta el eje otra vez y cambia de signo. Por lo tanto, ¿cuántos extremos tiene? Corta En ese, una vez, claro, claro, en ese caso hay dos cambios de signo, podemos decir que tiene dos extremos. que tiene dos extremos. Hay dos cambios de signo en la derivada. Acá cambia de signo, hay extremo, y acá cambia de signo, hay extremo. Bueno, y así se puede seguir con las funciones impares, pares, siempre mirando todas estas regularidades, ¿no? Y uno se termina dando cuenta que las polinómicas tienen muchos. Se puede anticipar bastante bien lo que pasa con una polinómica, con las derivadas y con su comportamiento. No así las otras funciones trascendentes que son e a la x, logaritmo, ¿eh? O si empiezo a combinar con cociente, la cosa ya no es tan fácil. Bueno, justamente de eso estaba hablando y ahora vamos a ver qué pasa con las derivadas más raras, o sea, derivadas de esta función. Por ejemplo, del logaritmo de 2x, de una raíz combinada con un cociente, de dos exponenciales combinadas en un cociente y de trigonométrica. Entonces, bueno, les dejo un ratito para que hagan estas gráficas. ¿Y qué vamos a hacer en cada caso? Vamos a graficar la función y su derivada. Después vamos a establecer, no todas, ¿no? Vamos con el punto A, después capturamos el B y S. Establecer las coordenadas de los puntos en los cuales la primera derivada se anula. ¿Bien? Ya que tenemos el comando extremo, raíz, podemos usar eso. Analizar si existen puntos del dominio donde la derivada no exista. Presten atención a ver si les parece que en alguno no existe la derivada. Y por otro lado, el D sería extraer conclusiones que relacionen la gráfica de la primera derivada con la función original. Esto que estuvimos haciendo. Hay extremo porque la derivada primera cambia de signo, no hay extremo porque pasa tal o cual cosa, la derivada no existe en tal punto porque, y ahí justifican. Bueno, en general, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, les dejo un ratito para que grafiquen logaritmo de 2x y empiecen a analizar qué sucede con la gráfica. Se van a encontrar con cosas muy interesantes ahora, a partir de ahora, porque las gráficas son medio raras, y bueno, las derivadas también. Bueno, enseguida vuelvo, ¿eh? Mientras que están haciendo, voy a preparar mate.
Bien, ahí estoy de vuelta. ¿Pudieron cargar la función? La derivada. De mi parte sí, profe, pero no estoy entendiendo el análisis nomás. Bueno. ¿Los demás pudieron cargar? Sí, sí. Bueno. Creo que acá toma LN también. Sí, toma, no, no le marca, pero lo toma. Ahí está. Está programada la... Bueno, esta función es conocida por ustedes, ya la hemos introducido en el práctico, en la teoría. Bueno, ¿tiene extremos esta función? A ver, yo la miro así de entrada. ¿Tiene extremos la función? No, No, no tendría que tener, ¿no? Porque la imagen de una función logarítmica son todos los reales. Aunque parezca que acá se corta la gráfica, ¿no? Aparentemente. Pero si yo me acerco, se va estirando más. O sea que si uno conoce la función logarítmica, sabe que no llega hasta donde está la f, ¿no? Entonces tira hasta el menos infinito. Y lo mismo acá arriba, si bien parece que hay una asíntota por acá, en el 6, uno podría decir, bueno, pero este parece que llega hasta el 6 nomás. Bueno, si yo me acerco, efectivamente van a ver que no pasa eso, ¿sí? O bien puedo comprimir la escala y van a ver que esto siempre va creciendo. Bueno, ¿qué pasa ahora? A ver, si nosotros en el práctico aprendimos a hacer la derivada, f de x igual al logaritmo neperiano de 2x, la derivada de esto, ¿cómo era la fórmula? La fórmula de la derivada de un logaritmo. A ver si creo no que están era, tan olvidados. ¿Eh? creo que U sobre, claro, como en este caso el logaritmo de U, U' sobre U. es Claro, U en este sobre caso U. es, claro, en este caso el logaritmo de U, ¿no? Esa es la función. Porque es una función de una función. Entonces, U' sobre U. U' es la derivada de esto, que vale 2, y U es esto, que vale 2x, ¿no? Cancelando me termina quedando 1 sobre x. Pero la idea acá no es hacer así la derivada, sino encargarle al programa que lo haga, ¿no? Derivada de f, 1 sobre x, que también es una función conocida por nosotros. La función homográfica. Bueno. Y obviamente cuesta un poco hacer el análisis, ¿no? O por dónde arrancar con el análisis de la derivada. Cuando ustedes hagan esto en la carpeta, lo primero que uno siempre hace es la derivada y después ¿qué hace con la derivada? O sea, La una igualamos vez a que cero. claro, una vez que uno obtiene su derivada en la carpeta, que es 1 sobre x, lo primero que uno hace es anularla, tratar de buscar el punto para el cual se anula. ¿Por qué? Porque esos son puntos críticos. Así empiezan todos los ejercicios de derivada. Al menos estos, ¿no? Que tratan de la gráfica. Bueno, ¿y qué pasa acá cuando yo quiero anular esto? ¿Hay algún valor de x que anule esta expresión? No, No, porque paso el x multiplicando y me queda 0 igual a 1, lo cual es un absurdo. Y yo paso la x multiplicando acá, esto es un absurdo. Por lo tanto, esto nunca pasa. O sea,
mi derivada nunca corta el eje. ¿Es así o no? Ustedes ya conocen esta. La homográfica nunca corta el eje. Claro, ahí Es, podemos entender que cuando x es infinito solamente se convierte en cero, pero no es un sí, valor. pero no. Claro, no en un valor específico. Por lo tanto, uno se puede empezar a dar cuenta acá que la derivada primera nunca se anula. Lo primero que puede decir. Y por lo tanto, no hay punto crítico. ¿Y qué otra cosa puedo decir? Tampoco va a tener extremos, porque para que haya extremo tiene que haber punto crítico, o bien tiene que pasar algo muy especial, que es que la función esté acotada en el dominio, en fin, tiene que pasar otras cuestiones. Pero en un principio, esto ya me da una buena información de que si la derivada primera no se anula, vamos a poner acá, vamos a llevar, no hay punto crítico. ¿Está? Eso sí pueden poner en su carpeta. Como la derivada primera da 1 sobre x y nunca se anula, entonces no tenemos puntos críticos. Esta rama no me interesa, esta rama de los negativos no me interesa porque la función logaritmo no está definida para esta rama. Entonces, la función derivada también va a estar definida de acá, de 0 en adelante. Esto no tiene ni sentido mirar esta rama. Bueno, ¿qué más nos pide? A ver. Las coordenadas de los puntos en los cuales la primera derivada se anula. ¿Listo? Ya lo hicimos. ¿Existen puntos del dominio donde la derivada no existe? Ese le quería preguntar, ¿podemos decir que en este caso solamente el cero no existe la derivada? Claro, pero el 0 no está en el dominio. Claro, el cero no está. Acordate que, claro, acordate que la función logaritmo está definida de 0 en adelante, o sea, sin incluir el 0. Por lo tanto, el dominio de la función derivada es de 0 en adelante, ¿sí? Y está definida para todos los puntos. Ah, Es más, claro, si yo reemplazo por cualquier valor de x, lo puedo hacer, con excepción del 0, ¿no? Pero el 0 no está incluido en el dominio, así que no hay problema con eso. Bueno, ¿y qué más? Extraer conclusiones que relacionen la gráfica de la primera derivada con la función original. A ver, ¿qué más miramos nosotros? No solo miramos los puntos donde se hace 0. ¿Qué otra cosa, qué otra información sacamos de la derivada primera? que la derivada primera es positiva siempre, así que entonces es creciente la función. Claro, esta es mayor que 0, ¿no? Positiva siempre para los valores del dominio, vuelvo a repetir, la roja no me interesa porque no está en el dominio. Entonces, ¿qué pasa? Esta es positiva siempre. Positiva. ¿Y eso qué implica? Que la función crece siempre. O sea, que f de x crece en todo el dominio. ¿Y es verdad eso o no? Sí, profe. Sí, si uno mira la gráfica, efectivamente, la función verde es creciente en todo el dominio. La roja no me interesa si es creciente, decreciente, eso no me interesa. A mí me interesa solo el signo, ¿está? Y como es positiva la curva roja en todo el dominio, implica que la curva verde es creciente en todo el dominio. Bueno, toda esa información podemos extraer del gráfico. Bueno, después viene el de la raíz. ¿Pudieron hacer ese o están en ese? Sí, profe. Hermosa derivada, ¿no? Una locura, ¿eh? A ver, Sí. Creo que ni a raíz. mano podemos sacar esa derivada. Sí, al menos va a ser bastante difícil. Bueno, sería raíz cuadrada
de x cubo más 3x cuadrado. Raíz cuadrada de x cubo más 3x cuadrado. Y debajo, 3x menos 2. 3x menos. Gracias. 3x menos. Ah, bueno. Estas funciones son bastante raras. Y tenemos bastantes cosas para decir de esta función. Aparentemente está definida, o su dominio es de menos 3 en adelante, ¿no? Aparentemente. Excluyendo este valor que anule el denominador. El 2/3. El 2/3, sí. Esto también es medio, tiene una forma distinta. Bien, y probaron a hacer la derivada. Entonces, vamos a poner la derivada de G. Vamos a escribirla acá para que vean que no era mentira. Bueno, yo no sé si probablemente no está trabajando con simplificación, ¿eh? Porque capaz algo se puede simplificar. Pero bueno, es terrible esto. Ven que acá no está sacando factor común la raíz, por ejemplo. Es como que hizo la distributiva abajo. Por eso es una expresión tan larga así. Bueno, ¿qué podemos decir por acá? Cada uno mire y vaya extrayendo conclusiones y las vamos diciendo, vayan diciendo ustedes. En ese caso, profe, podemos decir que el menos 3 está incluido en la función derivada. Habría que analizar qué pasa justamente ahí en el menos 3, ven que la función se va al infinito, ¿no? Al menos infinito, aparentemente, la función naranja. Claro, porque Estaría abierto. No sería derivable en el menos 3 porque ni siquiera la función está definida. Y si tu función no está definida, tampoco está definido en la derivada. tampoco tiene derivada, ¿no es cierto? No tiene sentido si no está definida en ese punto. Porque ahí tenemos como posible punto crítico. No, pero yo te dije al revés, yo estaba mirando la naranja. La función azul sí está definida en el menos 3. ¿Sí? La función azul, si yo reemplazo por menos 3, acá está. ¿Sí? Pero de todas maneras, acá es asintótico, ¿sí? No es derivable acá, en este punto. ¿Qué me decía? No, lo que le comentaba es, o sea, analizando obviamente ahí se me mezcló, pensé que el azul era la derivada, pero no. Ahí estoy viendo obviamente que la derivada es la naranjada, y ahí es Sí, como que se claro. va al infinito. Ahí es donde no tenemos derivada en ese punto. No hay derivada en este punto. Exactamente. No hay derivada en este punto. Ahora ya vamos a hablar un poquito de eso, de en qué puntos no es derivada. Pero bueno, porque esa es parte de la consigna. ¿Todos tienen este gráfico? ¿Pudieron llegar a esta derivada? En azul la función original, en naranja la función derivada. Bien, ¿qué podemos decir? A ver. Primero, ¿dónde se anula? Ese es el primer punto. ¿Se imaginan resolver esta ecuación, digamos? Igual es una ecuación cúbica, ¿eh? No es imposible de resolver,
Si yo en la carpeta tuviera que igualar esto a 0, en mi hoja, tendríamos que hacer el numerador igualado con 0, ¿no? O sea, Claro, porque el solamente. denominador no es. Y acá si hago la distributiva y trabajo un poco, me termina quedando un factor común, una cúbica, o sea, no es tan difícil. Bueno, pero acá en GeoGebra nosotros tenemos la oportunidad de poner raíces, ¿no? ¿Raíces de quién? De la función derivada. Ahí está. ¿Qué me está indicando eso? Esas dos raíces que encontré. O sea, si yo igualo a 0, acá voy a obtener un x1 y un x2, ¿no? 2 puntos de corte. 3 en realidad, porque el 0 también es raíz. Es raro verlo, pero obviamente la teoría dice que ahí hay extremos. En esos puntos, si hay cambio de signo de la derivada, hay extremo, ¿no? Bueno, ¿y será que pasa eso o no? Está Acá hay difícil, extremo. pero parecería que sí. Bueno, claro. A ver, vamos a acercar un poquito. Acá hay extremo, ¿no? En el azul, ¿no? ¿Hay extremo? Sí, en el Sí, intervalo -3 a 0, sí. Podemos decir Sí, que hay. acá seguro. pero Y sería un mínimo relativo. un mínimo relativo, muy bien. Un mínimo relativo. Acá. Y después, acá, si yo sigo para arriba, como hay cambio de signo, ¿no es cierto? La derivada pasa de ser negativa a positiva, como no rebotó la derivada, en la función original tiene que haber extremo. Subo por acá y acá hay un extremo, ¿no? ¿Qué sería? Vamos a hacer extremo directamente y ahí sale. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de extremo? Un mínimo relativo también. Un mínimo relativo. Y acá se ve bien esa idea de qué es un mínimo relativo, porque este no tiene pinta de ser mínimo de nadie, pero sí es mínimo en este entorno, ¿no es cierto? En toda esta parte positiva es el mínimo. Y este también es un mínimo relativo. ¿Sí? Entonces acá uno entiende por qué no le puede decir mínimo nomás, así a secas. Porque este es un mínimo para esta región nomás. ¿Sí? Y este también, para esta parte. Pero en realidad mínimo absoluto tiene o no. A ver si me alejo de la función azul. No, porque tiene asíntota. Claro, se va al infinito. Por lo tanto, no tiene mínimo absoluto, tiene mínimos relativos. Bien. Y máximo relativo tendrá o no. Ese tengo duda, profe, si ¿Me justamente pregunta? ese punto -3 de la función o el punto 0. Este, claro. Este está muy bien. Estos casos raros no se suelen ver, en los libros sí aparecen, ¿no? Si este está pintado, es un máximo relativo. ¿Por qué? No importa que no se anule la derivada ahí. ¿Por qué? Cuando una función no es derivable, también es punto crítico. Y cuando una función está acotada en los extremos del dominio, por ejemplo acá, el dominio va desde -3 hasta ¿dónde? ¿En 0 está definida la función o no? La función original, la azul, ¿está definida en 0? Sí, porque si ustedes miran acá, si reemplazamos acá, si pongo 0 está definida. O sea que acá también hay un máximo relativo. Fíjense qué importante esto, porque empieza a abrir otras posibilidades también, que a veces las polinómicas no tienen estos puntos raros, y acá sí. Este es un máximo relativo también. ¿Por qué? Y porque la función pasa de
Acá en este caso va creciendo y después decrece. Y por definición ahí tenemos un máximo. Ahora, ¿en qué caso no habría si hay un hueco acá? Ahí no. No puedo decir que es máximo si hay un hueco. Pero como acá sí está el punto, entonces tengo máximo. ¿Sí? Pero no ¿Está? es que ahí no existe ni La máximo ni derivada no existe. mínimo. Ah, A ver, claro, sí. porque vos estás mirando la naranja, ¿no? Y estamos en la azul. No, no, por la azul, y que es cuando hay puntas así, no existe. Derivada no existe. No existe derivada, pero sí existe extremo. ¿Sí o no? Sí, sí. Son dos cosas distintas. Es más, el hecho de los puntos donde la función no es derivable hace que sea un punto crítico. O sea, punto crítico puede ser donde se anula la primera derivada, lo cual lo venimos hablando siempre, pero también puede ser en los extremos de definición del dominio, esa es otra posibilidad, y la otra es donde la función no es derivable, justamente ahí puede haber extremos, ¿no? Bueno, medio que se me tildó un poco. Ya se va a restablecer. O no. Vamos a cerrar nomás porque colapsó. Bueno, entonces, eh, quedamos en el B. Ya vimos que donde se anula hay máximo y mínimo, mínimo y mínimo relativo. Ahora, analizar si existen puntos del dominio donde la derivada no existe. En el cero no existe la derivada. ¿Y dónde más no existe? Miren en sus gráficos, ¿dónde más no existe la derivada? Puede ser en ese punto en el cual obviamente había una inflexión que es en x igual a 2/3. Claro, donde la función es discontinua no hay derivada. O sea, a ver, acá no hay derivada. Acá no es derivada. Acá tampoco. Cuando hay una punta así, ¿me escuchan ahí? Porque me dijo que mi Sí, profe. Sí, profe. Y Sí. cuando había, ¿cómo se sacaba la asíntota? asíntota de esta función, bien, mira, vos tenés dos opciones, digamos. La manera algebraica es ver qué punto te anula el denominador. Es una posible asíntota. Y GeoGebra, no sé si te va a sacar la asíntota. Vamos a probar. Sí, Asíntota saca la de... asíntota. Sí, ahí está. 2/3 sería, ¿no? Porque 2/3 es el que anula el denominador. Bueno, entonces, no es derivable acá, no es derivable acá y no es derivable acá porque es discontinua. Y si una función es discontinua, no es derivable en ese punto. Acá tampoco es derivable. De hecho, si yo hago la gráfica de la derivada, en esos puntos va a haber problemas. O sea, derivada de f, borro la función original y me pasa, a ver. En este punto hay asíntota. O sea, no es derivable. No. Yo no puedo decir cuánto vale la derivada de -3, no te puedo decir porque tiene una asíntota. Si me pregunto, ¿cuánto vale la derivada acá? Este.
sea, no puedo decir tampoco cuánto vale. Y acá, ni hablar porque también hay asíntoto. Y después sí, después hay derivada en todos los otros. Entonces, la gráfica de la función derivada también me está diciendo dónde no es derivable la función. Acá no es derivable, acá tampoco y acá tampoco. Acá se anula, acá se anula y acá se anula. Posibles extremos, ¿no? Profe, disculpe, no sé si a mí nomás me está pasando, pero es como que lo que usted está informando después me está llegando tarde del gráfico. No sé si a algún compañero más le pasa. Sí, está mi conexión está mal. Me dijo ya que está medio lento. No sé qué tengo acá. Bueno, ahora está un poquito mejor, ¿no? Claro, a usted lo escucho bien, o sea, de corrido, pero cuando va haciendo las indicaciones como que el gráfico tarda más en llegar. Por eso le pregunto si a algún compañero más le está pasando lo mismo. O si no, puede ser mi conexión también. Sí. Bueno, ¿quedó la idea? Podemos pasar al otro. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, la otra función es e a la 8x. Sería e a la 8x sobre 1 más e a la 5x. Esta aparentemente no tiene tantas cosas raras. Como la otra, ¿sí? No tiene tantos elementos interesantes. Vamos a poner derivada de la función f. Ah, no, derivada. Ahí estamos. La derivada, si bien tiene su expresión es medio rara, pero no. No hay tanto que analizar, ¿no? A ver, ¿se anula en algún punto la derivada, que sería la curva verde? Y parecería que no, como que es asíntota No, no. al eje X. Claro, es asintótica. Y bueno, si yo pongo raíces de la verde, que sería me dice indefinido, o sea, no corta nunca al eje. Si yo tuviera que hacer esto algebraicamente, me quedaría igualado a cero esta ecuación, que es una ecuación que nunca va a dar cero, porque e elevado a cualquier número nunca te da cero. Entonces ya se sabe que esto no tiene solución, digamos, igualado a cero no tiene solución. Y entonces, al no tener ceros, entonces queda descartada la posibilidad de un extremo, porque la función es continua y no tiene nada raro, ¿no? Entonces, no se anula en ningún punto, y después la pregunta es si es derivable en todos los puntos. ¿Habrá algún valor de x que yo no pueda poner acá o acá abajo? ¿Será que acá hay algún valor que lo anule? Y entonces no está definida. ¿Qué les parece?
Que no, porque incluso poniendo 0 Sí, se puede. sí, sí. No hay manera de que esto dé negativo. Ninguno de ellos da negativo y por lo tanto nunca se pueden anular, ¿no es cierto? O sea que si esto de abajo no se anula, y bueno, esto está definido siempre. ¿Qué quiere decir acá? Dos cosas. Que no tiene la derivada, digamos, ¿no? La derivada no tiene raíces y no, entonces la función original eh, sería la función original no tiene extremo. No tiene extremo. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Que la derivada no tiene cambio de signo, no se anula. Y el Y dominio además, sería en todos los reales, pero la imagen sí está restringida. sí, el dominio, muy bien, el dominio son todos los reales y la imagen está restringida del 0 en adelante. ¿Sí? 0 abierto, porque no puede tomar el valor 0. La derivada, entonces, es derivable en todo el dominio. Digamos, es derivable en todo el dominio. Esa no tenía tantas cosas raras. Y ahora vamos a ver una trigonométrica, una combinación de trigonométricas. A ver qué pasa con esto. 3 coseno de x, 3 coseno de x, no, más tangente de x, dividido, digo, 5x. Ah, miren lo que es esta función. Bueno, acá seguramente va a haber un montón de cosas para decir. Podemos empezar haciendo la derivada de f. Ven que tiene como simetrías, o sea, si uno mira las dos gráficas, no es que una no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Están totalmente relacionadas la manera de comportarse de la derivada con la función original. Lo mismo pasó en el caso anterior. Obviamente, como este dominio es una función periódica, no hace falta poner todos los valores, sino analizar qué pasa acá nomás, en este entorno, por ejemplo, de -6 hasta 6, una cosa así. Y ya es suficiente. Si uno entiende eso, después va a entender todo lo otro. Disculpe, disculpe, profe, se me había cortado justamente la ¿Sí? señal. Eh, el análisis en este caso estaba teniendo bastante dudas. Con respecto, la derivada en este caso es color azul. En color azul. En algunos lados parecería como que corta, o sea, hay raíces, o sea, hay varias raíces, ¿Sí? y en otras no. Vamos a suponer Sí. en el intervalo 2 a 4, Sí. es como que la función derivada no corta, pero No corta. parecería como que hay una curva ahí, pero Acá. no. En el 2 es, o sea, ahí es como que no hay extremo, ¿no? Acá no hay extremo. Acá viene creciendo siempre. Nunca deja de crecer. Lo que puede haber acá es un cambio de concavidad, que es otra cosa. Y si hay cambio de concavidad, hay punto de inflexión,
que podría estar por acá, porque pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Pero bueno, en esta clase todavía no estamos hablando de eso. Pero por acá puede haber un punto de inflexión. Pero extremo no, porque viene creciendo y sigue creciendo. Para que haya extremo tiene que pasar de ser creciente a decreciente. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, veamos entonces a ver dónde se anula. Pudieron, en un montón de lugares se anula el azul, ¿no? La derivada, a ver. ¿Probaron poner raíces a ver qué hacen? Bueno, ahí ya nos tiró varias, ¿no? Nos va tirando por tramo. Ah, no. Trabaja acá, ¿no? Bueno. Vamos a quedarnos con esa que nos dio ahí. Ya tenemos suficiente. Se anula acá, 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 acá y acá. ¿Qué pasa con la función en esos puntos? A ver. ¿Qué pasa en el A, por ejemplo? ¿Hay extremo o no en el A? Siempre mirando en la roja, ¿eh? O sea, que se anule el A, tengo que mirar en la roja. Si se anula, obviamente, en la derivada, entonces sí hay extremo en la función No original. necesariamente, ¿eh? No necesariamente. O sea, si se anula la primer derivada, puede ser que haya punto de inflexión. Acordate la cúbica que vimos hoy, que se anulaba en cero, pero no había extremo, ¿verdad o no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, que se anule no quiere decir que hay extremos. Yo tengo que ver si realmente hay extremo, y para que haya extremo tiene que cambiar el signo de la derivada. Ahí está la clave. Claro, por eso, en ese caso está cambiando el signo de la derivada. Muy bien. Por lo tanto, acá tiene que haber extremo. Por más que esté difícil de verlo, por ahí si me acerco un poquito más, se tiene que ver qué habría ahí en ese punto. Si pasa de negativo a positivo, pasa de decrecer a crecer. Y entonces, ¿qué tengo? Si pasa de disminuir a aumentar, ¿qué tengo acá? En este punto, ¿qué tengo? Un mínimo relativo, un mínimo local. Mínimo local o relativo. Muy bien. Después, viene creciendo la función, crece, crece, crece. La función original, vuelvo a repetir. O sea, miren la roja mientras que yo digo crece, porque... Y después corta y cambia a negativo el signo de la primera derivada. O sea que decrece la función roja. ¿Y qué pasa si una función pasa de estar aumentando y de golpe pasa a disminuir? ¿Qué pasa acá en este punto? Nos habla de un máximo. Nos dice que acá hay un máximo relativo. Ahí ya tenemos bastante, digamos, en esa partecita, ¿no? Seguimos. Acá también se anula, en el C. En el C se anula y la función derivada cambia de signo, no rebota, cambia de signo. Por lo tanto, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Negativo, positivo, tenemos un mínimo. Un mínimo relativo. O sea, tengo máximo relativo, perdón, mínimo relativo, máximo relativo, acá no pasa nada.
acá no hay extremo, acá sí hay extremo, y bueno, y después acá no se anula, que es acá recién se anula. Ah, no, pero la roja, a mí me interesa la azul. La azul no se anula en ningún lado acá, o sea que acá no hay extremo. ¿Y qué me estaría quedando? A ver si... Bueno, estos dos puntos, a ver qué pasa con estos dos puntos. La azul, vuelvo a repetir, es la derivada. Entonces, ¿hay cambio de signo acá en la derivada? ¿Hay cambio de signo en la derivada? ¿Azul? Sí, profe. Sí. Y si hay cambio de signo, entonces hay extremo. Vengo para acá, me voy a la función roja, marco acá. ¿Qué tendríamos acá? Máximo relativo. Un máximo. Porque pasa de ser, la derivada pasa de ser positiva, o sea, pasa de ser creciente a decreciente. Y acá, al revés. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos un mínimo relativo, ¿cierto? Por más que cueste un poquito ver la gráfica, si uno acerca, quizás puedan ver mejor. Así todo cuesta ver, ¿no? O sea, el máximo está acá y el mínimo está acá. Es muy fino la variación. Pero bueno, esa es la idea. Pero se entiende que con el análisis de la derivada, por más que no se vea bien en el gráfico, es como que garantiza de que hay sí o sí un extremo. Sí, exactamente. Ahí uno puede estar seguro. De todas maneras, GeoGebra tiene un comando que se llama extremo, que con el cual ustedes pueden asegurarse, pero la idea es justamente poder unir un poquito lo que ustedes hacen en la práctica con todas estas herramientas que nos da GeoGebra. Bueno, y segunda pregunta sería si en algún punto no es derivable esta función. O sea, Y hay hay un puntos montón. donde, sí, un montón de puntos, ¿no? Donde no es derivable. En particular, todas las asíntotas de la función, al no estar definida la función, tampoco está definida su derivada, ¿no es cierto? No hay mucho, no hay mucho que pensar ahí. O sea, si yo no tengo definido este punto, por ejemplo, porque hay asíntota, y su derivada también, tampoco está definida. ¿Qué otro punto? A ver, acá hay asíntota otra vez. Por lo tanto, la derivada no está definida. Acá hay asíntota, por lo tanto, la derivada no está definida. Acá hay asíntota, y la derivada tampoco está definida, y así sucesivamente, ¿no? Te Entonces, ¿qué pregunto, podemos decir? Sí, eh, ¿podemos usar el comando asíntota para poder justamente justificar el tema de en qué lugar sí. no es derivable? No sé si te va a dar, ¿eh? A ver si nos sorprende. Asíntota de F. Y una sola te tiro, en cero nomás. Pero sí, no sé cómo se podría hacer para que amplíe un poco, pero sí. Solo en cero tiró asíntota, y en realidad tiene un montón de asíntota por todos lados. Pero como son tantas, entonces debe ser que está programado para trabajar en un entorno nomás. Bueno, ¿se entendió esto entonces? Donde hay asíntota, en la función original no es derivable. Seguro, porque hay un teorema que dice que si no es continua, no es derivable. Sí, profe, se entendió. Bueno. Esto obviamente, por ahí
es mucha información junta que uno después la tiene que procesar cuando en la práctica vaya trabajando. Y probablemente en la práctica va a decir, ah, mira, esto que yo estoy haciendo en la hoja, yo en GeoGebra lo vi de tal manera, ¿no? Esa es la idea. No que ustedes procesen todo juntos porque es mucho, pero bueno, es como para abrir una ventanita más a la comprensión de este tema, ¿no? Esa es la idea del aporte. Bueno, para terminar, terminamos. Pensé que había más puntos, pero no, con este terminamos. La clase que viene vamos a hacer problemas con derivadas. Tenemos 2 clases para hacer problemas todo de derivadas, y después ya medio que empezamos a hablar un poquito de integrales. De a poquito nos vamos metiendo en ese tema. Pero por el momento no sé si tienen alguna pregunta o estamos bien con esto. Vamos a seguir hablando, no se preocupen de todas estas cuestiones. Por mí estamos bien, profe. Bueno. Profe, le pregunto, ¿tenemos actividades de diferenciales acá o no? No me acuerdo, creo que no. Ese es un tema que no lo hice en su momento y estaría muy interesante hacerlo, pero bueno, ya ahora no me va a dar para sacar de la galera algo, lo tengo que pensar bien. Pero sí, es verdad, no hay nada de diferenciales. Porque ese es un tema más, o sea, Sí, yo lo entendí obviamente trabajando con GeoGebra en particular porque se me complicaba mucho hacer el cálculo de diferenciales. entender lo que es el diferencial, sí. Podemos ver algo, por lo menos, cómo se ve un diferencial en el gráfico. Y bueno, hasta ahí, digamos, porque no tengo... No, Sé que el estudio de los diferenciales es lo que nos habilita después para poder arrancar con integrales. Por eso quería sí, ver, para sí. reforzar lo mejor posible. Sí, bueno, vamos viendo a medida que surja. No hay un práctico específico, pero bueno, a medida que surja esas dudas, vos no tengas problemas, lo vas diciendo y vemos cómo mostrarlo en GeoGebra. ¿Está? Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, chao Camila.